Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. En la cadena SER, hora 14, José Antonio Marcos. Muy buenas tardes. Pedro Sánchez y Pablo Iglesias han presentado el proyecto de presupuestos aprobado hoy por el Consejo de Ministros y al que el Gobierno quiere dar la mayor celeridad para su tramitación en el Parlamento, si es posible, para debatirlo incluso antes del puente de la Constitución en el Congreso de los Diputados. Por lo que han explicado el presidente y el vicepresidente segundo, se trata de entrar en una nueva etapa socioeconómica muy diferenciada de las anteriores, tanto a la hora de decidir cuánto y dónde se gasta como de dónde se recauda. Y son unos presupuestos de país. Son, evidentemente, absolutamente excepcionales por el contexto en que se aprueban, de pandemia, y también por el volumen de inversión pública que movilizan, que es el más ambicioso de nuestra historia democrática. Hoy inauguramos una nueva época en la política económica en España. Una nueva época que deja atrás definitivamente la etapa neoliberal de la austeridad y de los recortes en lo público y que pone a nuestra patria en la senda que marca el acuerdo histórico alcanzado en Europa. Iglesias quiere poner en valor el compromiso negociado anoche, casi hasta el último minuto, con Pedro Sánchez para impulsar en 4 meses una reforma legal de la vivienda centrada en los alquileres, en los futuros, pero también puede afectar a los actuales. Una ley que permite establecer mecanismos de limitación o de bajada de los precios del alquiler en zonas de mercado tensionado, tanto en los nuevos contratos como en los contratos ya existentes. Se trata de una ley que va a suponer que España tenga la ley estatal de vivienda con el mayor grado de intervención pública en el mercado del alquiler en Europa. Bueno, pues a la espera de los detalles que pueda aportar la ministra de Hacienda en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, que ha comenzado hace un instante, lo que está claro es que se avecinan subidas en varios impuestos, sociedades, patrimonio y IRPF para las rentas más altas. Javier Ruiz, jefe de Economía de la SER, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, José Antonio. Sí, subidas para en principio en torno a 17.000 contribuyentes, quienes cobren en renta más de 300.000 euros al año o quienes cobren en capital más de 200.000. A todos ellos les viene una subida de impuestos de en torno a 6.000, 7.000 euros al año aproximadamente, para entendernos. Esa es la primera de las subidas. Hay además, efectivamente, subida a los impuestos en sociedades y a los impuestos en patrimonio. Patrimonios de más de 10 millones de euros van a tener que pagar también más. Fin de desgravaciones a los planes de pensiones es la otra clave. Quien tenga un plan de pensiones privados va a ver cómo se empieza a desgravar cada vez menos, porque la intención del Ejecutivo es a largo plazo terminar con esas desgravaciones. Eso con respecto a lo que vamos a pagar, a lo que vamos a recibir. El Gobierno dice el gasto en sanidad se va a más que duplicar, va a subir un 151%, 3.000 millones, y el gasto en educación casi a duplicar, 70% de incremento, con becas por valor de 514 millones más, el mayor aumento para esa partida de becas en la historia. Hay también ayudas a comercio, turismo, pymes. La industria va a recibir un aumento de presupuesto del 115%. Así que este resumen ahora mismo de lo que pagaremos y de lo que recibiremos este año, José Antonio. La vicepresidenta Gracia Ruiz, económica del Gobierno, Nadia Calviño, ha clausurado el Congreso de la Empresa Familiar, dice que estas subidas de impuestos que se anuncian no llegan a tanto. Y lo que son los ajustes que se están haciendo en los impuestos ya existentes, pues son, digamos, de carácter, son ajustes, ¿no? Hora 14. Este martes también nos deja los datos de la encuesta de población activa del tercer trimestre del año. El paro sube en 355.000 personas. La tasa se sitúa por encima del 16%. Solo la mitad de los trabajadores que se fueron a casa durante el confinamiento han recuperado su empleo. La secretaria de Estado de Empleo, Ana de la Cuerva, pone el acento en lo menos malo de estas cifras, pero Lola Santillana, de Comisiones Obreras, tiene una visión muy diferente. Los datos de la EPA lo que reflejan es que la evolución económica en el tercer trimestre fue favorable, tal y como nos anticipaba la información económica de alta frecuencia que seguimos. Los datos que hemos conocido hoy del tercer trimestre muestran cómo no se ha recuperado aún nuestro país del empleo perdido durante la época de pandemia. La Comisión del Pacto de Toledo, que preside Magdalena Valeria, ha aprobado las recomendaciones para la reforma de las pensiones que irá al Pleno de la Cámara. Al final, la unanimidad no fue posible. 30 votos a favor de la renovación, de la tercera renovación de las recomendaciones del Pacto de Toledo, 5 votos en contra y 2 abstenciones. Enhorabuena.
El jueves a las 9 de la mañana el Pleno del Congreso debatirá el decreto del estado de alarma sobre la pandemia en sí. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, apunta a un posible confinamiento perimetral que se decidirá en las próximas horas. Este debate lo vamos a mantener a lo largo de este día y si hace falta del día de mañana para hacerlo con mesura, con criterio y siendo conscientes del daño que también perjudicamos. Por tanto, nos decidiremos a lo largo del día de hoy o de mañana y el debate sí que me gustaría mantenerlo en el seno del Consejo de Gobierno, no trasladarlo de fuera adentro, me parece que es lo más prudente. Y la presidenta de La Rioja, Concha Andreu, decide el cierre de la hostelería y el confinamiento de Logroño y Arnedo ante la gravedad creciente de la situación. Las cifras analizadas a día de hoy se consideran extremas. Siguiendo, pues, las recomendaciones de nuestros epidemiólogos, hemos decidido el cierre perimetral de estos municipios, de Logroño y Arnedo, y el cierre de su actividad hostelera en Logroño y en Arnedo durante un mes. Escuchan la cadena SER, estamos en hora 14, 2 de la tarde y casi 6 minutos.